Hola, ¿cómo están? Terminando septiembre, en este último sábado tenemos un gran invitado, Eduardo Labarca. Eduardo es un reconocido periodista chileno, escritor, abogado, aunque él casi ni se acordaba que había sido abogado también, autor de numerosos y valiosos libros, sobre todo para nosotros los historiadores, libros de contingencia, entre ellos uno que se acaba de reeditar para los que estén interesados, Chile al rojo, los secretos de la llegada de Salvador Allende a la moneda. Vienen los vericuetos de la designación del senador Allende como candidato del Partido Socialista y luego de la Unidad Popular. Su padre fue estrecho colaborador de Salvador Allende y eso dio vida a este libro, Allende en persona, de Miguel Labarca, el papá de Eduardo, testimonio de una intensa amistad y colaboración. De hecho, Eduardo le llamaba tío a Salvador. Yo primero quiero agradecerle a don Eduardo, que haya accedido a venir a Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos. Yo feliz de estar aquí y agradecido de que me hayan invitado, por supuesto. Entre estar en mi casa y estar aquí, prefiero estar aquí. Muy bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Yo quería, antes de entrar al libro propiamente tal que vamos a comentar hoy, Allende, biografía sentimental, aquí dice además una curiosidad abajo, dice edición ampliada y definitiva, o sea, no van a haber agregados después de este. Quería preguntarte un poco de ti, ¿cómo te involucras con estos temas? Yo ya comenté que tu papá era amigo de Salvador Allende o era cercano a él. ¿Cómo te fuiste metiendo en este mundo? Sí, mi relación con Allende tiene diversas etapas. Primero venía a mi casa y yo le decía, tío, una vez me regaló una chaqueta, qué sé yo, otra vez me hizo un favor. Yo estaba estudiando la licenciatura para recibirme de abogado y había tenido problemas de todo tipo, había vuelto donde mis padres. Y entonces él llega un día con mi padre, habían enterrado a su hermano Guillermo Allende, y me dice, ¿dónde estudias? Yo le digo, estudio en el parque, no tenía dónde estudiar. Y entonces me dijo, mira, y me dio las llaves del hermano que acababan de enterrar, que tenía una oficina y departamento en la calle Teatinos, y ahí estudié yo el examen de grado y al final me saqué el título de abogado, que lo guardé muy bien guardado y muy pronto, porque yo andaba ya metido por la radio, por los periódicos, tratando de hacer papelitos. Cuéntanos un poco de tu mundo periodístico, porque a mí una cosa que me impresionó en Chile al Rojo es la cantidad de información que tú manejas, supongo que parte por tu labor periodística. Bueno, eso ya es mi etapa de periodista. Antes yo con Allende tuve que ver porque siendo estudiante de secundaria y luego universitario me involucré en la actividad política juvenil. ¿En las campañas? En las campañas de Allende, así que ahí ya no era mi tío, era el candidato, pero porque como Allende fue candidato en 4 veces, yo estuve metido en las 4 campañas en diversos niveles, primero casi infantil y luego ya más grande. En un momento yo fui candidato a presidente de la FECH, de la FECH, por la Juventud Comunista en la que yo militaba. ¿Y a qué le competiste ahí? Ahí competí con la Democracia Cristiana, pero mi candidato a vicepresidente se llamaba Ricardo Lagos Escobar. Pero que no. La lista era Labarca, Lagos. Perdimos naturalmente. Y yo no seguí en la política y en cambio Ricardo Lagos hizo su propia carrera. ¿Y le fue bien? Le fue mejor que en esa elección. Entonces, bueno, entonces yo me involucré de diversas maneras en las campañas y luego, antes de lo que cuento en este libro, hubo unas conferencias en La Habana, 2 conferencias internacionales que fueron la locura, la llamada conferencia de la Tricontinental, ¿sí? Asia, África y América Latina, las 3A, y luego la de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Ahí estaban todos los guerrilleros del mundo, menos el Che Guevara, que había desaparecido. Claro. Y todos preguntaban, ¿y dónde está el Che? Entonces todos decían, ya. Y ahí entonces, en la delegación chilena, yo fui como representante de los jóvenes, o sea, yo era representante con voz y voto en la delegación chilena, donde Allende era el de más peso, y el presidente en esa primera conferencia fue Manuel Rojas, el escritor que daba un equilibrio porque había varias fuerzas metidas, y la segunda vez simplemente Allende, el presidente de la delegación chilena. Y ahí, pero para viajar a Cuba teníamos que ir a Praga. No había posibilidad de ir de Santiago
a Cuba, al país latinoamericano directamente. Entonces había que tomar un avión, porque estaba el bloqueo, ¿no? Había que tomar un avión. Había en Europa. Tomábamos, me acuerdo, un avión a París, de Air France. Ahí agarrábamos la línea checoslovaca. Estaba el telón de hierro ahí, ¿ah? Estaba la Guerra Fría. Ahí llegamos a Praga. Y en Praga había que esperar en unos hoteles ahí donde nos daban comida checoslovaca y nos llevaban al teatro, a varias cosas, hasta que venía un avión de Cubana de Aviación, que eran unos aviones vetustos, que cada cierto tiempo tenían que arreglarlos de nuevo para que no se cayeran. Bueno, y en ese avión se volaba de Praga a La Habana con escala en Irlanda o en Canadá, en Shannon o en Gander, en Canadá. Y se llegaba a La Habana. Ahora, en ese avión venían todos los guerrilleros más clandestinos que había, los que estaban peleando en Colombia, en Guatemala, en Brasil, en diversos países, en Venezuela también, y que estaban muy buscados, ilegales. Bueno, pues iban ahí, en el avión iban todos. Perfecto. Decían, ese es tal, ese es Turcios Lima, un guatemalteco que había sido oficial del ejército. Ese es el Medina, el de Venezuela, que también había sido militar. Bueno, así se llegaba a Cuba y había esas grandes conferencias, y ahí entonces la convivencia con Allende era absoluta, del desayuno, de subir la maleta, de ver qué íbamos a comer, o nos invitaban al Tropicana o qué sé yo. Entonces, ese es otro Allende que yo conozco. Ahora, esa conferencia que tú mencionas, la de la OLAS, fue en julio, agosto, fines de julio, comienzo de agosto del 67. Sí. Salvador Allende era presidente del Senado. Claro, Salvador Allende fue, el 66 fue la tricontinental. Ahí estaban todos los guerrilleros y la delegación chilena, aquí estaba Allende y toda la prensa internacional. Ahí estaban la occidental y la oriental y toda la prensa. Y todos venían a hablar con Allende porque era el único pajarraco que decía: la revolución chilena será por métodos pacíficos, con sabor a chicha y empanada. Nosotros tenemos una larga democracia y vamos a respetarla, y por la vía electoral vamos a qué sé yo. Todos los demás eran guerrilleros. Entonces, Allende lo entrevistaba a medio mundo. Bueno, y al año siguiente se hizo la reunión de la OLAS. O sea, se hizo primero los 3 continentes y luego una en África, otra en Asia y otra en América Latina, en La Habana de nuevo. Y ahí Allende fue el presidente de la delegación, era presidente del Senado. Y claro, lo atacaron mucho. Incluso hubo un periódico que puso un titular diciendo: volvió Salvador Allende, senador por La Habana. Allende no se enojaba, se moría de la risa. Pero la OLAS no tuvo ninguna repercusión en Chile ni en ninguna parte. En Chile se hizo una reunión, se nombró presidente de la OLAS chilena a Aniceto Rodríguez, que era un senador socialista, y nunca más hubo una reunión y nunca más se habló de la OLAS. ¿Ah? Porque ¿qué iba a hacer la OLAS en Chile? Si no había guerrilla, había una elección y no tenía nada que ver. No tenía futuro. Claro. Cuando Allende vuelve, he entrevistado a personas de la época que estaban en las juventudes socialistas o más cercanas al MIR, y lo encontraban un poco gastado. O sea, le reconocían sus méritos, su trayectoria, pero encontraban que para la etapa que venía, la del 67 en adelante, el 70, Allende como que debía dar paso a alguien nuevo. Bueno, hay que decir que la revolución cubana cambió todo el cuadro político, ¿no? Por supuesto, le dio mucho impulso a la izquierda en general. El hecho de que hubiera un país, además que, era la época, digamos con todas sus letras, en que la revolución cubana estaba en auge. Porque estaba tomando medidas, haciendo la reforma agraria total, la reforma educacional, alfabetización, qué sé yo. Entonces los campesinos venían a La Habana con sus machetes y los golpeaban ahí, 1 millón de campesinos. Entonces la revolución cubana estaba en su auge y eso impulsó mucho a la izquierda. Pero también, en el caso de Chile, le dio y entusiasmó a la izquierda, digamos, que empezó a hablar de la cosa de la vía armada, ¿no? Como que no había posibilidad si no había una vía armada, un ejército del pueblo, lo que fuera, cosa que entonces repercutió en el Partido Socialista, y tan es así que Allende estaba constantemente en minoría en el Partido Socialista, y cuando lo van a proclamar ya finalmente
antes de la elección del 70, cuando él va a triunfar, en el Partido Socialista lo eligen por 9 votos contra 10 abstenciones. Claro. O sea que Allende partía en minoría dentro de su propio partido, donde estaba Carlos Altamirano, que era un hombre que venía de la alta sociedad chilena, pero que a la vez se radicalizó, y el que decía avanzar sin transar, ¿ah? Durante el gobierno de Allende, y él andaba muy abrazado con la gente del MIR, etc. Allende se reunía con el MIR. Su sobrino era uno de los líderes del MIR. Allende se reunía con todo el mundo. Allende era amigo, yo lo comprobé porque en mis tiempos de reportero en el Senado, yo estaba en el Senado todos los días. Allende era amigo, por ejemplo, de Francisco Bulnes Sanfuentes, el Marqués Bulnes. Se sentaban a resolver un lío que había en una comisión o una votación, cosa que hoy día en Chile es muy raro que suceda. Se sentaban y negociaban. Y era amigo de Juan Antonio Coloma, padre del presidente del Senado. Conservador, que era un hombre de origen muy modesto. Juan Antonio Coloma no venía de los altos niveles de terrateniente. Siempre se decía que su padre era el que le cuidaba el fondo a no sé quién. ¿Ah? Yeah. Pero bueno, él era un gran político. Y Allende se sentaba con Coloma y resolvían cosas. Y a ti te tocó ver las dos cosas, porque tú me dices que dialogaban, llegaban a acuerdos, pero una de las cosas que llama la atención en Chile al rojo es que Chile estaba bien al rojo. O sea, había mucha pelea, e incluso yo tomé de tu libro que la elección de 1970, puedo decir la frase tal cual la recuerdo, no hubo un día sin actos violentos. Sí, estaba la situación social de Chile estaba muy radicalizada y muy, bueno, y había un conflicto social poderoso. Hay que tener en cuenta que la Central Única de Trabajadores ahora se llama Central Unitaria, CUT. Antes se llamaba Central Única de Trabajadores. Mantuvo la sigla nomás. Claro, la U cambia. Bueno, la CUT de entonces paraba Chile. ¿Ah? Y las federaciones sindicales, existía el orgullo de lo que se hablaba la clase obrera. Hoy día tú le preguntas a un trabajador y no te va a decir que es de la clase obrera, es trabajador, o incluso llega a trabajar en auto y es clase media, ¿no? Pero en ese tiempo se hablaba la clase obrera. El himno de la CUT decía: aquí va la clase obrera. ¿Ah? Entonces, había una tradición que venía de antiguo, de las salitreras en tiempos de Luis Emilio Recabarren, a comienzo del siglo, y donde hubo matanzas espantosas, ¿no? Entonces, había una tradición de lucha de la clase obrera y de las federaciones, la Federación Minera, la Federación Ferroviaria, la Federación de la Construcción, la Federación Metalúrgica, luego los profesores, las mujeres como tales, la unión de mujeres, los pobladores, para qué decir, las tomas de que ahora se hacen tomas y que son mezcla de, a veces son cosas que bastante turbias, ¿no? En ese tiempo las tomas de terrenos que había para construir poblaciones, como fue la Victoria, la Legua y esas, donde ahora en algunos casos campean los narcos, pero en ese tiempo había un comité de Sin Casa. Todos los miembros del comité estaban inscritos, registrados, estaban inscritos en la Corporación de la Vivienda, estaban pagando sus cuotas para tener una vivienda, y de repente, ¡pum!, decían: hoy a las 3 de la mañana, ya, y estaban todos, y se entraba al sitio, pero no entraba nadie que no era del comité y organizado y que tenía razones de peso para el problema de vivienda de peso comprobado. Entonces, todo era muy organizado, y toda esta orgánica que existía se canalizó en la campaña de Salvador Allende, y la verdad es que incluso hasta el final, el 4 de septiembre, de días antes del golpe, hubo en Santiago una manifestación enorme. Para los tercer aniversario. Tercer aniversario del día de la elección, pero enormes manifestaciones que iban de la Plaza Italia, pasaban de la Estación Central para allá y apretaban hasta las veredas, y la gente después se iba marchando para las poblaciones, llegaban incluso carretelas, ¿ah? Y después quedaba lleno de letreros, de palos, de botellas, de todo, ¿ah? Entonces eso, había una lucha potente, ¿ah? Y eso fue el caldo de cultivo que llevó a la candidatura de Allende. Y por el otro lado, por supuesto, había una resistencia, ¿no?
Y ahora electoralmente Allende nunca llegó al 40% como candidato a presidente en esa elección, llegó a 36, 33 por ahí. Entonces, y durante la campaña hubo actos de violencia, ¿ah? Hubo muertos, incluso el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que era el gobierno que había, demócrata cristiano, durante ese gobierno hubo unos muertos en El Salvador, en Mineral del Salvador. En 65. Sí, y luego en el Puerto Montt, en Pampirigói en el 69. Mira, tú sabes mejor que tienes mejor memoria que yo, me pesan los 85 años a mí. Oye, entonces, tan es así que yo me acuerdo haber visto a los jóvenes demócratas cristianos, que luego en general se volcaron al MAPU, movimiento disidente que se fue con la Unidad Popular, por la calle gritando contra Frei. Y decían, no afloje, presidente, siga matando gente. Le decían a su propio presidente, terrible. Te quiero hacer una última pregunta biográfica. Yo dije que tú eras periodista, habías sido periodista. ¿Eras un periodista consuetudinario en esa época o estudiaste periodismo? No estudié nunca. Fui de la última generación que no estudiábamos periodismo. ¿Ya? Nos inscribíamos, había un sistema rarísimo. Teníamos que tener imposiciones como periodista durante un periodo y tener el respaldo de un medio y qué sé yo. O sea, tú podías... Tenías que estar colegiado. Y ahí te colegiaba. Y el momento que estabas colegiado eras periodista con todas las de la ley. Luego me acuerdo que cuando yo trabajaba en El Siglo, el diario del Partido Comunista, empezaron a llegar unos chiquilines que venían a hacer práctica. La Mónica González, ya no me acuerdo Bueno, empezaron a llegar periodistas que después se convirtieron en grandes, pero eran los primeros que salían de las escuelas. Mario Plané, que era un periodista que dirigía la primera escuela. Llegaron los primeros. ¿Y cómo se formaba un periodista como tú? Tú llegabas al diario y te decían, anda a reportear esto, anda... Eso. Anda. Bueno, primero, claro, uno metía mucho la pata, pero además me tocó mucho ir a reportear a poblaciones. Íbamos en micro, y nos daban la plata para el pasaje de ida y vuelta, con un fotógrafo, ¿no? Había una toma, había una manifestación y para llegar allá en micro, ¿qué micro llega para allá? Tomar una, después tomar otra, y a la vuelta escribir y con un dedo así y luego había el jefe de crónica que te revisaba y después te decía, y ahí sigue aprendiendo. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto, Eduardo, y volvemos luego con Eduardo Labarca, autor de esta biografía sentimental de Salvador Allende. No se vayan. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Eduardo Labarca, periodista, escritor. Te quería preguntar por este libro que marcó un tiempo, Corbalán 27 horas. Sí. Probablemente, yo no sé si es la entrevista más larga de un dirigente político en los años de la Unidad Popular. ¿Hay alguna por ahí del general Vió a Florencia Varas, alguna más por ahí? Sí. Pero como entrevista política esta es de lo más completo. ¿Cómo surgió? ¿Cuál era el objetivo de entrevistar al secretario general del Partido Comunista? Yo era periodista del diario El Siglo y comunista. Ahí o eras comunista o era el diario del Partido Comunista. Bueno, entonces, en realidad Corbalán pasó a ser senador y yo cubría específicamente el Senado, las noticias. Entonces hablábamos a cada rato y yo le propuse esto
¿ah? Él le gustó porque él era periodista y le gustó la idea. Pero yo dije, mire, compañero Corbalán, yo hago todas las preguntas. Si usted me censura una pregunta o si una pregunta me la pide, no hay libro. ¿Ah? Fue un compromiso y estaba la editorial Quimantú, ¿ah? que tiraba y tiraba libros. Así que ese libro salió por Quimantú. Quimantú, así es. Y ese libro estaba por todos lados. Por todos lados. Correcto. Ahora, hay momentos en que Corbalán se me corre y se me escabulle, pero yo nunca le doy la pasada. ¿Ah? Como por ejemplo, ¿qué va a suceder si en la próxima elección gana la oposición y no gana Allende, ¿no? Te entregan el poder. Esa fue de las más difíciles de las preguntas. Y al final él como que dice que la pregunta no es oportuna y yo le digo, bueno, la pregunta está hecha, esa es su respuesta, pero quedó claro que él no quería comprometerse. Ni para allá ni para acá. Claro, hay que tener en cuenta que, los partidos comunistas eran muy... tenían su doctrina, y la doctrina era, bueno, el socialismo, la dictadura del proletariado y luego el comunismo, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces esa posible vuelta atrás a Corbalán lo incomodaba, y justamente la virtud que en ese libro es que queda claro que lo incomodaba. ¿Ah? O sea, el lector saca sus conclusiones. Perfecto. Vamos a Salvador Allende, biografía sentimental. Primero, ¿cómo surgió esta iniciativa de escribir una biografía sentimental de Salvador Allende? Bueno, en primer lugar, el libro se llamaba Biografía Político-Sentimental. Y mi editor, con ojo o sin ojo, bueno, insistió en quitarle lo político, en circunstancias que el libro serán 80% la vida política de Allende, pero como la vida política de Allende estaba estrechamente intrincada con su vida sentimental, está puesto su vida política y sentimental a la vez, pero lo político era lo central de su actividad, no era el pololeo. Entonces, bueno, al quitarle el político se creó un problema. Hay gente que cree que es un puro libro sobre las relaciones sentimentales de Allende y no piensa. Perdón, ¿me acepta una interrupción? Yo fui de ellos. Tú sabes que la primera vez que yo tuve este libro en mis manos, yo estaba estudiando la elección de 1970 y no lo leí. Yo dije, no, para andar leyendo cagüines no lo leo. Claro. Y yo creo que debe ser la mejor biografía que me he leído sobre Salvador Allende. Claro. No sentimental, biografía total, completa. Claro, 360 grados. Lo que pasa es que hay otras biografías en que pescan solo lo político. Y la vida sentimental de Allende no era una vida clandestina o que él fuera un acosador, como por ejemplo ahora ha salido que Plácido Domingo, los ascensores, pellizcaba a las mujeres. Allende jamás. Lo que pasa es que en su vida se cruzaron mujeres muy inteligentes, en general vinculadas a la política o que a través de él se vincularon a la política, y él estableció una relación como de un caballero antiguo. Él era un hombre de regalar ramos de flores, de esquelas para el día del cumpleaños, teléfono. ¿Ah? Él era así. Ahora, ¿qué pasa con su vida conyugal oficial? Ese es un tema delicado. Yo no me corresponde a mí hablar de su relación con su esposa Hortensia Bussi, ¿no? Porque, bueno, ellos sabrían, o ella sabría, o él sabría cómo la manejaba. Hay antecedentes ahí de algunos conflictos que se conocían entre ellos. Y bueno, la verdad es que Hortensia Bussi, digamos, soportó estas situaciones porque no eran secretas, ¿no? Porque Allende viajaba en las campañas con esa mujer de turno que tuviera o de repente la conocía durante la campaña y se incorporaba, en algunos casos a la tribuna a hablar, o como Inés Moreno, que está ahí, están en una playa en el norte acostados, que cantaba en los actos de Allende porque ella era actriz, cantante, animaba la fiesta, ¿no? Ahora yo lo que entiendo es que era parte de la relación con Hortensia Bussi, por lo que tú explicas de que ella tenía un hijo prematrimonial antes de conocerlo. Claro, hay ahí un misterio, pero ella, muy joven, a los 20, no sé si 22 años, había tenido un hijo, como se siente, como decía en ese tiempo, ilegítimo. Existían los hijos legítimos y los ilegítimos. Claro. Así era puesto en el certificado. O sea, no era un decir. Bueno, ella había tenido un hijo, madre soltera, y
bueno, la echaron de la casa. Tuvo que vivir con amigas. Ella siempre fue una mujer muy inteligente y de gran vuelo intelectual. Estaba estudiando historia y en su vida, bueno, siempre siguió la literatura, la música, el teatro, todo, ¿eh? Bueno, y ya en esa época era muy evolucionada. Y tuvo este hijo, la echaron de la casa y finalmente hubo un pacto con el padre biológico, que era un médico, que a su vez estaba casado. Y el pacto consistió en entregarle ese hijo al padre biológico, es decir, Porque concretamente, no habían tenido hijos. que no habían tenido. Justamente la esposa del padre biológico no podía tener hijos. Incluso este padre biológico se culpaba por una operación, algo que había habido, una intervención médica, se culpaba por la esterilidad de su esposa. Entonces, bueno, el pacto fue que entregaron, que Hortensia Bussi entregó su bebé a esta otra señora y pasó a ser legítimo, inscrito como legítimo a nombre del médico y su señora, que era una poeta de esa época. Entonces, ahí quedó. Yo estuve con él, yo lo ubiqué, no fue fácil, porque no vive en Santiago, es un agricultor de provincia. Tenemos exactamente la misma edad, porque nacimos con pocos días de diferencia en la clínica Carolina Freire, una clínica que había en Santiago. Él creo que yo nací en agosto, creo que él nació en septiembre, pero bueno, tenemos la misma edad, él está vivo y es un agricultor. Bueno, pues tal vez eso pesó en la relación, porque luego Hortensia Bussi quiso recuperar el hijo y le propuso a Allende que lo incorporaran a la familia antes de tener sus hijas. Y Allende no quiso que ese hijo llegara. Pero tal vez eso le dio, limitó las posibilidades de maniobra de Hortensia Bussi y aumentó las posibilidades de maniobra de Salvador Allende, tal vez. Pero eso ya es muy subjetivo analizarlo. En lo personal, ¿qué dificultades tuviste para hacer el libro? Porque alguno podría pensar que esto podría desmitificar a Allende. Yo encuentro que la obra es neutra, o sea, ni trata de ensalzar a Allende, ni trata de tirarlo para abajo por la vía de las mujeres. Claro, ni de las mujeres ni de la política. O sea, yo trato de ver a Allende como este senador que fue, es decir, primero diputado, ministro, senador, presidente, un político al 100%. Su vida era la política y las mujeres, incluso su relación con las mujeres era muy política. Él sabía manejar esto. Todas estas mujeres que no eran su esposa sabían que él estaba casado y que no se iba a divorciar. Bueno, para hacer el libro, la verdad es que es aumentada y definitiva, porque yo saqué el libro y después que salió mi libro me empiezan a llamar mucha gente. Oye, pero tú esto no lo supiste, esto no lo pusiste, a esta no la agregaste, o este viaje de Allende a tal parte, o lo que dijo Allende en tal ocasión. Entonces porque creó mucho interés, no hubo nadie que me dijera, no, tú fuera, ¿no? Yo con Hortensia Bussi tuve varias conversaciones, pero claro, ella no sabía cómo iba a ser mi libro. Yo le decía, no le decía, ni usted es la única que va a aparecer, ni van a aparecer. No, yo la entrevisté y tengo las respuestas que ella en un momento yo estaba en Europa, ella me las puso por escrito con su hermosa escritura, los tengo guardados yo donde pone, y cómo fue su encuentro con Salvador Allende. Ella puso un coup de foudre, que en francés quiere decir un flechazo, ¿no? Lo puso en francés, porque ella era muy elegante, ¿no? Y bueno, y hay que decir lo siguiente: el tiempo que ella estuvo casada con Allende, entre el 40 que se casó y el 73 que murió Allende, vale decir 33 años, es menos del tiempo que ella estuvo como viuda después. Y como viuda ella brilló en todos los escenarios. Eso te iba a preguntar, porque si uno mira la, comillas, primera dama del presidente Allende, la gran primera dama fue después del 73. Por supuesto, porque ella lo representó, ella promovió su memoria, su imagen en el mundo entero en forma incondicional y decidida. Se entrevistó hasta con la reina de Inglaterra, ¿te fijas? Entonces, ella hizo un gran papel, porque además tenía gran prestancia
fluidez en el hablar, se defendía en francés y en inglés. ¿Ah? Entonces ella representó a Allende de forma magnífica, ¿ah? Junto con Isabel, la senadora Isabel Allende, fueron las dos representantes póstumas y en el mundo entero, se viajaron por Asia, por África, por Europa, por todas partes, ¿ah? En las Naciones Unidas, en los parlamentos, ¿ah? Y ella lo hizo con grandísima dignidad. Y otra cosa interesante, que no hubo ninguna de las antiguas mujeres que tuvieron relación con Allende que le saliera al paso o que dijera una sola palabra que quisiera disputar en esa desmedro de primacía. ella o que quisiera atravesarse en su camino. Hay por ahí una historia justamente de Inés Moreno, es decir, y es que Hortensia Bussi no es que estaba desubicada. Hubo un día en que con Inés Moreno se encuentran, ya muerto y sepultado Allende, ¿no? Se encuentran, no recuerdo, ahí en el libro yo cuento en qué ocasión fue. Entonces Inés Moreno le dice Tencha, porque fíjate que Tencha le había presentado a Inés Moreno a Allende años atrás. Inés Moreno, gran actriz. Inés Moreno le dice, Tencha, permítame que la abrace. Y Hortensia Bussi le dice, no se lo permito. O sea, tenía todo registrado Hortensia Bussi, ¿no? Sabía perfectamente, o sea, no era que le diera lo mismo. No se estaba haciendo la tonta. Sí. ¿Era más cercana su hija Beatriz políticamente que Isabel o que...? O sea, Beatriz era, podríamos decir, uña y mugre con Salvador Allende, e Isabel era muy cercana a su madre. Y yo entiendo que Isabel Allende, que acaba de publicar un librito donde habla de su experiencia, pero en los días del golpe y ese periodo. La última semana. Ella, claro, Isabel Allende no tragaba esta situación que tenía. Ella sí que sufría por toda esta situación de los amores de su padre, extraconyugales. Y ella era 100% solidaria con su madre, la hija menor, y yo entiendo que le doliera todo esto a ella. En cambio, Beatriz, íntima de Inés Moreno, íntima después de la Payita, o sea, Beatriz en la Secretaría Privada de Salvador Allende de la Moneda la dirigía la Payita y ahí estaba Beatriz, ¿ah? Y como me contaba a mí quién era, bueno, alguien me contaba, uno de los gente del sector, que Allende, cuando almorzaba con la Beatriz, estaban tomados de la mano en la mesa del comedor con su hija Beatriz. Ella fue la hija política, aunque ella era más pasada para la punta. Beatriz era más PS Mir. PS Mir, y sí, bien Mir y partidaria de la lucha armada. Incluso Beatriz y el grupo de los helenos en que ella estaba se llamaban helenos, porque el ELN de Bolivia, del Che Guevara, bueno, el grupo de los helenos a través de Chile organizó el paso clandestino de guerrilleros que se incorporaron a la guerrilla del Che en Bolivia. ¿Ah? Por eso lo llaman los helenos. Vamos a volver en un minuto a conversar sobre Allende en La Moneda y también los aspectos políticos sentimentales. Eduardo, conversando con Eduardo Labarca, Salvador Allende, biografía sentimental, que como hemos visto es mucho más que eso, es una gran biografía política y ciertamente biografía humana del expresidente Salvador Allende. Volvemos de inmediato. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, volvemos en Historia Libre y Bandera a nuestro último bloque, lamentablemente, porque ha estado muy buena la conversación con Eduardo Labarca,
que tiene tema para rato. Yo lo quiero dejar comprometido para cuando esté de vuelta para conversar de Chile al rojo y de sus otros libros. Por mientras vamos a conversar sobre Salvador Allende, biografía sentimental. Una cosa que me impresionó, la encontré muy curiosa, es que el 4 de septiembre Allende recibe los resultados, ve que en la primera mayoría relativa, da el famoso discurso en la fecha, Sí. y en vez de irse a la casa, se va con una de sus amigas a un departamento en el centro, Sí. y tú narras la anécdota. Sí. Lo comento porque en un momento políticamente tan decisivo, y siendo para él la política lo más importante, para mí fue contraintuitiva esa, Sí, sí. esa situación. Bueno, yo estaba en el diario El Siglo, en calle Lira, y me tocó hacer la crónica de resumen de primera página. Tenía todo lo que habían escrito los colegas que habían andado por todo Chile, provincias, llamadas, pero entonces había que hacer, ahí hablé con, bueno, el que estaba dirigiendo el diario, ya me dice, ya, y yo, chaca, taca, 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 taca. ¿Ah? Ya, termino eso y espero que saliera el diario impreso, porque claro, ya eran como las 3 de la mañana, pero bueno, empiezan las rotativas, ¿no? Empieza a salir diario, y yo me llevo el diario calentito, feliz de que, decía, el pueblo defendió el triunfo, el pueblo celebró el triunfo en las calles. Ese era el titular. Yo no puse, eso lo puso el director ahí, pero yo escribí la crónica ahí también, la revisaron. Entonces voy de Lira, salgo para la Alameda, que estaba llena de palos y de letreros, porque había habido la manifestación gigantesca, que había venido toda la gente del sur y del poniente, y luego se habían retirado después del discurso, pero lleno de botellas, de latas, de lecheros, de neumáticos, cuánta cosa. Entonces cruzo por la Alameda, por ahí viendo, y me meto donde está el Gama ahora, por ahí, a la calle, para ir al parque, pues yo vivía en un pequeño departamento, además era un subterráneo, al otro lado del río. Y cuando voy a llegar al parque forestal, ahí veo un conocido, pero que estaba muerto de frío porque estaba llovinando. Y Mario Melo era capitán de los Boinas Negras, que algunos los habían echado porque habían formado un núcleo político de izquierda dentro del ejército. Entonces Mario Melo pasó a ser el guardaespaldas que estaba 3 centímetros detrás de Allende, ¿no? Por supuesto que con su artillería. Entonces, Mario, ¿qué haces aquí? Yo le iba a dar un abrazo, pero él, claro, porque él andaba lleno de toda clase de cosas, me da así, y yo le digo, el hombre, y él me dice, y yo sabía perfectamente lo que eso quería decir. En la calle Bueras, en la planta baja, ahí en un edificio que está en una esquina, Allende tenía un departamento, que era su departamento privado, donde tenía ciertos encuentros amorosos. Era un departamento que tenía... Yo cuento la historia, estuvo a nombre de otras personas, bueno, pero el hecho es que Allende estaba allí, no estaba solo. ¿Con quién a esta altura sería difícil? Yo creo que, no me acuerdo si yo supongo, pero de todas maneras no hay testigos, porque ya han muerto todos, que pueda decir con quién estaba. Incluso Mario Melo murió también, ¿no? Pero él no estaba en su casa, estaba ahí. Y de ahí se fue a la casa del ingeniero Eduardo Paredes, padre de Coco Paredes. Eduardo Paredes, un joven médico que estuvo muy cerca de Allende, que murió, porque estaba en La Moneda, era un hombre que manejaba armas. Estuvo en investigaciones. Claro, fue director general de investigaciones. Bueno, entonces de ahí en la casa, se fue a su casa, se fue a la casa de Paredes, y ahí recibió la llamada de Fidel Castro para felicitarlo y cuánta cosa. Además, antes de venir para Bueras, después yo, atando cabos, descubrí lo siguiente. Mi padre, al otro día, yo voy a ver a mi padre, a felicitarlo, porque él había trabajado más de 20 años, había sacrificado muchas actividades personales para ayudar a Allende, porque mi padre, que era una especie de enciclopedia, le preparaba toda clase de materiales para los discursos y los proyectos, que Allende por lo demás nunca leía discursos.
No. Allende tenía una memoria fabulosa y mi papá a veces caminando hacia la tribuna le decía taca, 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 taca. Y él decía, dame ideas, Miguelito, dame. Y luego lo que mi padre le había soplado, pa, pa. Bueno, entonces, pero además mi padre tenía una relación extraña y a veces se peleaba con Allende. Se peleaba porque encontraba que Allende no debía haber hecho algo y se lo decía de frente. No por estas cosas las mujeres, pero... Y resulta que para el día 4 de septiembre estaban peleados con Allende. Peleados. Era casi como las peleas de los matrimonios. ¿Te fijas? O sea, mi padre decía, eres un oportunista, porque esto que dijiste, y qué sé yo. Y Allende se reía, pero bueno, quedaban un poco enojados. Y estaban peleados ese día. Mi padre y mi madre, porque vivían también cerca del parque forestal, se fueron a la fecha, escucharon el discurso y se volvieron, se acostaron. Y cuando yo voy al día siguiente en la mañana, mi padre no está. Y mi madre me cuenta que estaban medio durmiendo y sienten tic, tic, tic en la ventana. Unos golpes de unas piedrecitas, pensando que pasaba algo, ¿no? Y estaba Allende ahí. Allende venía de la fecha. Iba hacia afuera seguramente. Debe haber ido con Mario Melo caminando. O algunos de sus autos. Y había venido y se dieron el abrazo abajo. Y Allende le dijo, te necesito mañana a las 8 de la mañana en Guardia Vieja, o sea, la casa verdadera, ¿no? La casa de él. Y así, y al día siguiente para preparar las declaraciones, las intervenciones, las entrevistas, toda la prensa mundial entrevistándolo. Entonces, así era Allende y así eran las relaciones, y bueno, y así fue esa noche, 4 de septiembre. En la parte final, el presidente Allende, ya presidente, tuvo una relación con Gloria Gaitán, una colombiana, quien esperaba un hijo del presidente Salvador Allende al momento del 11 de septiembre. Sí. ¿Cómo fue eso? Y lo otro es, en medio de la tensión de un año dramático, las elecciones de marzo, la ENU, el paro del teniente, el 29 de junio el tanquetazo, las negociaciones con la democracia cristiana, la renuncia, o sea, uno podría nombrar 10 temas tremendos, y Allende estaba con Gloria Gaitán y a punto de tener un hijo. Yo estaba en Cuba cuando Allende conoció a Gloria Gaitán. Gloria Gaitán era hija de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, progresista, revolucionario de Colombia, que fue asesinado el año 48 por los gamonales, como ellos dicen, o sea, por los dueños de la tierra, porque él impulsaba la reforma agraria, que le pagaron a un gañán para que lo matara, y se estalló el Bogotazo, donde murieron cientos de personas, una especie de, alzamiento popular y represión, y fue una matanza. El Bogotazo con la muerte de Gaitán. Y la hija, Gloria Gaitán, que era una muchacha esbelta, me acuerdo de las pocas que en medio de todas estas tribunas andaba de blue jean y qué sé yo. Ella, Allende la conoció en Cuba, y luego en enero del 73, sabiendo que ella estaba sin trabajo, ella había estudiado economía, algo así, la invitó a Chile y se creó una oficina de planificación, que era el germen del Ministerio de Planificación Económica, y allí la puso a trabajar porque era su oficio, ella era economista, socióloga, no sé qué. Y se inició entre ellos una relación de estas que tenía Allende cada cierto tiempo. Y curiosamente, Allende de la campaña, todo el mundo conoce a la Payita, la que fue la secretaria, que era la vecina. La Payita vivía por detrás de la casa de la familia Allende, por la calle Juana de Arco, y yo estuve el día en que la Payita me dijo, mira, te voy a mostrar, y habían abierto una puerta, comunicaron las dos casas. Bueno, la Payita fue secretaria y también, más que secretaria, ¿no? Y la Payita era dentro de lo no oficial, era lo más oficial. En cambio, la Gloria Gaitán era algo que muy discreto. Entonces, cosa curiosa, en Tomás Moro, donde estaba la residencia presidencial, donde vivía doña Tencha, y había comidas, almuerzos, estaban los edecanes, cosas muy oficiales. Cuando la señora Tencha se iba a dormir al segundo piso, Allende mandaba a buscar a Gloria Gaitán. Bueno, según yo a ella la entrevisté, estuve como 2 semanas en Bogotá hablando con ella todo el día. Ella estaba esperando un hijo de Allende, que iba a ser hijo de Allende, nieto de Gaitán. Y ellos lo conversaban eso. Y
Era como nieto hijo de la Revolución Americana. Claro, o sea, yo no sé, a lo mejor habría sido un monstruo, ¿no? Porque ese nieto de Allende dijo, Gaitán, ¿dónde lo ponen? ¿No? El hecho es que ella llegó a Bogotá y va por una calle, después del 11, después del golpe, va por una calle y de repente tuvo una pérdida y dice que entró justamente donde un médico que se llamaba Gaitán, que vio un letrero, ginecólogo, entró y tuvo un aborto allí en la oficina y perdió al hijo. Ahora Gloria Gaitán ha sido entrevistada últimamente por diversos periodistas y Tomás recuerda Moschati la entrevistó hace poco en Bio Bio sí. a propósito Sí. de los 50 años. Él fue Sí, a Colombia. ¿Ah? Y entonces y Gloria Muy Gaitán interesante la entrevista. fue yo diría la persona con que Allende pudo confiar sus angustias en el último tiempo, porque en una tribuna Allende tenía que ser firme, resuelto, ¿ah? Ya, frente a Tencha, frente a la propia Payita, que dirigía la oficina ahí donde entraba la gente, qué sé yo, Allende tenía que ser el hombre de acero, ¿no? Pero la Gloria Gaitán se convirtió en el hombro donde él podía descargar su depresión. ¿Y por qué? Porque además ella no era chilena. ¿Ah? Claro, estaba Si en otra Allende, lógica. claro, iba a mostrar su depresión a la Payita o a su propia hija o a la Tencha, todo eso se iba a correr. Pero en cambio Gloria Gaitán, como no era chilena, él le podía decir cosas tan terribles como esta. Decía, yo soy un hombre al que le quedan 6 meses de vida, 6 semanas, 6 días o 6 horas de vida. Eduardo, te quiero preguntar una cosa que hago con todos los invitados. ¿Qué recomendación de lectura nos darías tú? ¿O qué libro que hayas leído te ha marcado, te gusta? Uno que leí ayer, A ver, el libro del general ex comandante en jefe del ejército Martínez Menantó. ya. Que acaba de aparecer. Acaba de aparecer, lo compré en una librería y me lo llevé y no me pude quedar dormido hasta terminar de leerlo. Es un libro breve. Relativamente breve, pero con mucha enjundia. Ya. Es el libro de la mentalidad militar que necesita un país como Chile. Militares hiperprofesionales, eficientes, preparados, pero a la vez ciudadanos. Perfecto. Entonces él analiza lo que fue el golpe con todas sus letras. La caravana de la muerte, una cosa que vaya un general viajando por las provincias haciendo fusilar gente. ¿Ah? Eso lo analiza y lo analiza en términos militares, e incluso yo diría en términos, bueno, de mentalidad o incluso psicológico, lo que significaba para esos jefes de regimiento que los obligaba a fusilar, o para los soldados que no querían pero los obligaban. Entonces la forma en que, ya, eso, el análisis que él hace es interesantísimo. Perfecto. ¿Y un libro de aquellos tiempos, de los años 60, 70, alguno que en su minuto te haya marcado, A ver, un libro que de te haya aquellos- interesado, algún autor, algún autor. alguno de los... Bueno, yo entre medio, por supuesto, que leía a los autores latinoamericanos ¿Del boom? del boom, que el boom empezaba recién. Sí, pues. ¿Te gustó alguno en especial? Bueno, del boom recuerdo, digamos, Rayuela, 100 años de soledad, Perfecto. son los que recuerdo, a pesar de que entiendo que 100 años de soledad es un poquito posterior. Yo lo leí ya en el exilio, no sé Ya. si ya... si No, ya había se- aparecido, sí. Sí. Pero qué buena cosa. Oye, Eduardo, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a Historia, Libros y Bandera a compartir con nuestros auditores, lectores. Libro muy recomendado, Eduardo Labarca, Salvador Allende, biografía sentimental. Y ojalá se cumpla esto de republicar Corbalán Sí. 27 horas. Aquí está el de tu papá, leído y archileído por mí también, Allende en persona. Y por último dejamos este Chile al Rojo, que va a ser la próxima invitación que te haga por acá. Ojalá Ya, te anime a ver eso. ya. Así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Me he sentido muy bien aquí. Hacía tiempo que no estaba en una radio. Yo, cuando era joven, trabajé en un montón de radios, ¿ah? Incluso en la Radio Nacional, donde había una mesa de pool y después que nos pagaban, el dueño de la radio nos jugaba el sueldo al pool ¿Quién ganaba? y lo recuperaba. Está bien. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro también en Historia, Libros y Bandera. Qué gusto ha sido. Nos vemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas vamos a recomendar este libro de Andrés Joanet, Golpe al Estado, el octubre chileno. Se viene octubre, 4 años del 18 de octubre, la revolución de octubre de 2019. Creo que es una excelente lectura porque mezcla los análisis politológicos con la comprensión histórica del momento, las debilidades de la cultura política chilena, también de las instituciones y cómo se fue resolviendo el conflicto que de alguna manera todavía está vivo en la sociedad chilena. Para conocer ese tipo de temas, de problemas, de sucesos de la historia reciente de Chile, no basta solo tener algunos recuerdos, es necesario también formarlo históricamente, conocerlo a través de libros. Creo que este puede ser un excelente aporte, una lectura completa, con buena bibliografía y con un trato adecuado de la fuente. El octubre chileno, Golpe al Estado, de Andrés Joanet. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.